Guztioi, da eskerrik asko etorteagaitik. Eta bueno, egun oso gogorrak dira, baina bueno, azkenean asteburu honetan, hasieran buruan edukin genduen sede hori ezin dago lortu. Eta bueno, pena bat izan da, baina bueno, oso arrogagoz egindako lanagaz, eskerrak emon jokalariei, teknikari guztiei, klubeko langilei eta gure zalegoari bai ez. Asteburu honetan azken partio bat daukogu, guretzat oso garrantzitsua dana, eta polita izango litzateke urte amaiera honi garaipen bategaz amaiera emotea ez, eta garaipen hori gure zalegoentzako eskaintzea. Bueno, como decía, buenos días a todas y a todos, gracias por venir. Y bueno, pues desgraciadamente este fin de semana se ha materializado el no conseguir la permanencia, ¿no? Que era nuestro primer y principal objetivo cuando empezamos la temporada este año. El hecho de que no hayamos conseguido el objetivo no significa que no estemos orgullosos. Creo que hemos hecho un buen papel. Evidentemente pues, se puede valorar o no con el conseguirlo, pero como digo, estamos muy orgullosos, agradecidos a los jugadores, a los técnicos, a nuestra afición, que nos ha apoyado en todo momento, a los empleados y empleadas del club, y a vosotros también por el seguimiento que habéis hecho de la Sociedad Deportiva Amorebieta y del trato que nos habéis dado. Entonces, pues, eskerrik asko, y pues ahora si queréis, pues tenéis el turno de preguntas. Zentzik ez da lortu helburua, suposatzen dut galdera hori zeure buruari egin dutzazula sarritzen. Horako irakurketa orokor bat eginda, balorazio orokor bat eginda, zergaitik ez da lortu helburua? Egia esan Ramon ez dakit, ez? Edo, bueno, ni pentsetut igual... Egia esan ez dakit gauza bategaitik izan den, ez? Edo igual gauza txiki asko egin dau, badintzut, helburu hori ez lortza, ez? Behar bada hasi berriak ginelako, ez dakit zelako eragina eukin dau urritzen jokatu ezin izateak, eta igual apurtu bete gauza horiek hartunde, guzti hori osotzen dabe, eta nik uste dut, hori, zoritzarrez gauza txiki hauek, detaile txiki hauek, egoera hauek harri dabilela. Denboraldi honek, Amorebitari klub moduan zertarako balio izan dut? Bueno, esperientzia oso polita izan da, ez? Guretzako, lan handia izan da, gero konturatu egiten zara, zehozer proposatzen dozunean zeure buruari lortu aldozule, eta niri adibidez erakutsi ostena da, hori, edo apaltasun zentzuonean dinot hori apurtu, eta bitu, Amorebieta batek alako gauza bat egitea, kristolako egintza bat da, ez? Da zentzu horretan niri hori erakutsi dozte. Amorebieta garela, buru egora aukingo dugule, baina helburuak naiz eta hasiera bat inibali oso urruti ikusi lanagaz gauzak etorri egiten direla. Naiz helburua ez bete, taldea lehiatu eginda. Partidu gehienetan Amorebieta lehiatu eginda talde handiekaz. Horrek, ez dakit, zehozetarako balio dauen, ez da? Bai, argi geunkan, ez? Denboraldi hasieran edozein arerio ikusita, Las Palmas, Tenerife, Sporting, Oviedo, danak lehenengo mailako taldeak dira. Baina, bueno, bagenekin ez zela erreza izango, batzuk esate oskuen igual otzailerako edo 20 puntura egongo ginela, baina behitu, azken partidu arte, azken aurreko partidu arte, hor egon gara, jokalariek daukien guztia emon dabe, eta ezin bada izen, ezin da izen, eta jazta. Jon, zuek klubaren ardure hartu zenduenean, klubaren egoera ekonomikoa oso larria zen. Momentu honetan, bigarren mailatik pasatu eta gero, zelan dago Amorebieta? Ekonomikoki ondo. Egia esan, halako liga baten egoteak diru sarrera oso garrantzitsuak zorrarazten dutuz, eta gu argi geunkan bai hasieran, ez? Ez ginatekela zoratuko, dirua eukinda ez dugu lehiotik botako, eta horrela egin dugu aurten bai, ez? Jokalariek etzekoak dire danak,
horretan eurek bere aldetik pilo bat ipini dabe, eta bai, egoera ekonomikoa hobetu egin da gaur egun Amorebieta egoera ekonomiko batean dagoela esan aldugu. Liga ondin ez da amaitu, baina datorren denboraldira begira suposatzen dut hasi zariela lanean, zelan begiratzen da orain lehen ref ligako denboraldi barri horretara, helburua da bigarren amaiera itzultzea, iraultza bat egongo da plantillan, ez da egongo. Gure helburua hurrengo partida da Ponferradinaren kontra. Guk 19. geratu albagara 20. geratzen gara baino hobeto, orduen gure helburua Ponferradinari irabaztea da, eta lehen esan bezala gure zalegoari balako oparitzu bat emotea, ez? Biherko egunean, ez dakigu, oin hauteskundeak dagoz bai klubean, gu ekainako eta marrera arte gauz, eta gero gu orduan hauteskunde horren ondoren, gu jarraitzen badagu, gure asmoa jarraitzea da, baina gu bazkideak aukeratuko dabe edo eurek erabakiko dabe, eta orduan gu behasiko gara lanean, badinentzut bazkideak horrela erabakitzen badabe. Jon, azken porrota, zikintzen du denbora aldeaz? Ez, nik ez dut uste, argi dau, 5 eta 8 galduta, palo oso gogorra dala, ez? Baina azken baten, denboraldia ez da partido bakarra. Bai da azkena, bidar bada Zapore horregaz geratu altzara, baina hausnarketa egin behar da denboraldi osoaren inguruan. Orduan, nik uste dute eurentzako bez dala erreza alako partidu bat jolastea, urduritasunagaz, eta baina ni behintzat ez nintzateke geratuko azken partidu horregaz, baizik eta denboraldi osoagaz. Hurrengo urtean, taldeak urritxera, itxuliko da? Badin, ez dut gu orain arte egingo duguna da Ponferradinaren kontrako partidu horretan indar guztia jarri, eta gero hauteskunde prozesu hori itxaron. Eta hortik arabera, bazkideak lehen esan bezala gu aukeratzen bagaitue, hasi beharko ginateke berbetan, federazioagaz edo danadalakoagaz kontu guzti horiek aztertzeko, baina lehenengo, Ponferradina da hauteskundeak dekoguz. Pasamos a castellano, por cada intervención haces una pregunta, ¿vale? Para ir, porque hay muchos para ir tratando un poquito. Jon, temporada larga para disfrutar y para sufrir, al final se ha cumplido el objetivo. ¿Cuál es la valoración? Perdona, Fernando, no te digo. ¿Valoración? Pues una valoración positiva. Evidentemente en lo deportivo no hemos conseguido el objetivo, está claro, pero yo creo que hemos competido muy bien, hemos mantenido nuestra filosofía de jugar con gente de la casa, hemos estado a la altura, no hemos tenido en ningún momento la sensación de que alguien nos pasara por encima, salvo en momentos puntuales, y también algunos nos decían al principio de temporada que a ver si para febrero no estábamos a 20 puntos. Pues mira, hemos llegado hasta la penúltima jornada, hemos dado la cara, como digo, y una valoración muy positiva, con independencia de que el objetivo principal no se ha conseguido, pero somos conscientes del reto que suponía y muy contento. Yo no sé si de cara a las próximas temporadas esta experiencia, este aprendizaje que ha dado la segunda división, os hace ya ser uno de los gallos de la primera ref a partir de la temporada que viene, o vais a seguir un poco con los pies en el suelo. Bueno, como comentaba, ¿no? Nosotros ahora tenemos el proceso electoral que tendremos que nos vamos a presentar. O sea, sí es nuestra intención, tanto la mía como la de mi junta directiva, volver a presentarnos en ese proceso electoral, como digo. Y luego, pues ya se verá, ¿no? Si cuando estemos en la primera ref, pues valoraremos, planificaremos la temporada que viene, pero si algo nos ha traído aquí es tener los pies en el suelo, y eso no quita para que se pueda ser ambicioso, como decía antes, que si algo nos ha enseñado este año es que cuando te propones un objetivo lo puedes conseguir, pero bueno, ahora veo muy lejos lo de la primera ref. Hola Iker, ¿qué tal? Muy bien. Hablaba con alguien del entorno que hace, que hoy duele más, ¿no? que casi el día que el sábado, ¿no? Pero teniendo la sensación, ¿no? de que estaba en vuestra mano el no llegar a la última jornada con esas posibilidades, igual todavía es más cruel, ¿no? el hecho, ¿no? Yo creo que es la dinámica de todo el año, ¿no? Siempre que hemos tenido la oportunidad de estar más cerca de la salvación, siempre ha habido
ese partido que no hemos sido capaces no sé, de asumirlo, o no sé cómo llamarlo, pero bueno. Sí que es verdad que el otro día en el descanso entrar 2-0 y ver que el Málaga perdía, pues tienes esa, pues hay que darlo todo tal y al final sales, te pasan por encima y porque sí que fue una derrota muy dolorosa. Sí, John. ¿No ha llegado tal vez un poco demasiado pronto dentro del crecimiento del club este ascenso al fútbol profesional a nivel institucional? Igual un par de hitos más o 3 para llegar ahí más asentado, con otro entorno en cuanto a instalaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Ojalá hubiéramos conseguido este ascenso hace en el año 1, ¿no? Que ahora en el 2025 hacemos 100 años, por lo tanto, joder, ojalá hubiera llegado antes y ojalá nos hubiéramos podido seguir mantener muchos años en segunda. Por lo tanto, bienvenido sea y ellos se lo ganaron. Gracias a ellos estamos aquí y como para decirles ahora que renuncien a lo que conseguimos o que era muy pronto, me parecería injusto. O sea, al contrario, yo encantado de haber hecho en esta temporada, haber conseguido el ascenso el año anterior y haber estado este año en segunda. ¿Cómo quedó el club económicamente? ¿Habéis conseguido hacer caja para tener una buena temporada el año que viene? Tenemos ahora, bueno, en la asamblea presentaremos como todos los años nuestro balance, nuestro presupuesto, cómo están los números. Y creo, bueno, sí puedo avanzar que está en una buena situación, pero bueno, entiendo que las socias y los socios son los primeros que tienen que tener el detalle de esos números. Así lo haremos en la asamblea, que luego suelen estar colgados en la página web, que en ese sentido no tenemos ningún problema, pero sí estamos en una situación económicamente buena. Yo te quería preguntar por el futuro de Aritz Mújica. No sé si tienes algo decidido, si habéis hablado algo con él ya. No, porque ya te digo, primero queremos ganar a la Ponferradina este sábado a las 6:15, que por cierto hago un llamamiento a todos nuestros aficionados y a nuestras aficionadas para que se desplacen a Lezama, que también haremos esta campaña especial que llevamos haciendo estos últimos partidos de cada socio que pueda ir, cada socia que pueda ir con 2 personas. El transporte también es gratuito. Y con respecto a Aritz, ya te digo, o sea, ganar la Ponferradina y luego el proceso electoral nos dirá si tenemos que pensar ya en la temporada que viene o no. ¿Cuál es el sentir del vestuario después de esta temporada? ¿No? Ha sido para vosotros un reto enorme, jugar contra rivales importantísimos, el crecimiento ha sido mucho, ¿no? Para vosotros, los jugadores que no conocíais la categoría. Pues sí, pues al final el vestuario está dolido, tocado, pero bueno, al final también orgullosos, ¿no?, del año que hemos hecho y hemos peleado hasta falta de un partido, ¿no? La pena no ha sido lo que ha hecho el Presi, que no se había cumplido el objetivo que era de mantenernos, pero bueno, con la cabeza bien alta hemos dejado todo lo nuestro en el campo y nada, pues orgullosos del equipo y apenados por no conseguir el objetivo. Sí, no quería decir antes que no había que haber subido, vamos. En el ascenso fue parte fundamental Urriche, ¿no habéis echado un poco en falta eso en el transcurso de la temporada? Estaba al final, es un campo, habéis entrenado en él, pero que bueno, que no estáis acostumbrados, o menos acostumbrados, es como más frío, ¿no? Y bueno, al final no vamos a ponernos excusas, ¿no? Al final sabíamos que no se podía jugar aquí y había que afrontar la Liga de Lezama, una vez así. Y nada, al final es una forma de que dices tú que al final el campo pues sí que es el corazón o de la Morbieta, ¿no? Juan Urriche pues sí que nos hubiese dado, yo creo que más puntos, pero bueno, que al final hay que asumir y estamos donde estamos y no ha sido por culpa de Lezama. No sé si vamos a tener más oportunidades de hablar con la directiva o no, o esperemos luego a buscar la defensa más adelante, más de resumen o no, pero lo pregunto por ese caso. Y no es ninguna pregunta, pero la modestia no está reñida con la ambición. Me explico. El club ha dado pasos en el concepto de organización, el concepto de profesionalización, aunque la primera red también sea semi-profesional, quizás no, el año que viene también sea un momento para ser ambicioso y no perder esa estructura que ha montado el club, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así lo comentaba antes también en euskera, que lo que nos ha enseñado este año es que
pues que si te planteas si te planteas una meta con el trabajo y con la ilusión y con la ambición, pues perfectamente la puedes conseguir. Entonces ellos nos han enseñado que efectivamente con esa ilusión y con ese trabajo las metas llegan y yo creo que desde el primer día que entramos en la Amorebieta somos ambiciosos y seguiremos siendo ambiciosos. Iker, fuiste el capitán la temporada del ascenso, no sé si sientes ya la obligación, después de consumarse este descenso, de volver a intentar el reto de subir, desde tu punto de vista personal. Hola. Primero lo que ha dicho Iván, primero este fin de semana terminar bien con nuestra gente, brindarles un triunfo y dedicaros a la victoria por todo el apoyo que nos han dado todo el año y respecto al año que viene pues todavía no se sabe lo que va a pasar ni conmigo ni con el club, o sea que todavía creo que es demasiado pronto para contestar esa pregunta. Sí. Supongo que el director deportivo no ha dejado de trabajar ningún día y seguirá trabajando. ¿El director deportivo va a seguir el año que viene? Pues la que sea presidenta o presidente tomará esa decisión, llegado el caso, llegado el momento. ¿Cuándo son las elecciones? Pues probablemente la fecha que estamos barajando es a finales de junio, principios de julio. Nosotros terminamos el 30 de junio, pero bueno, estamos ahora estableciendo el calendario electoral y sobre esas fechas va a ser. Yo no entiendo muy bien, y viendo ese aspecto de la profesionalización, la importancia del Uriche, ahora mismo no sería viable para jugar en primera red. ¿Tenéis previsto algún tipo de reforma, mejoras? Pues uno de los objetivos que siempre ha estado ahí, ¿no? es el poder acometer obras en Urriche. Es un campo municipal. Esta junta directiva, pues bueno, por las circunstancias que han sido, pues no hemos podido acometer en estos 4 años ninguna mejora en Urriche, pero en caso de que saliéramos, pues bueno, a nosotros sí nos gustaría ser ambiciosos y poder hacer algo, vamos a decirlo así, con Urriche. Nada, listo. Vale, Vale, eskerrik asko. Gracias.